Bienvenidos a El Minicast. Hola, bienvenidos al Minicast como todos los lunes. Yo soy Pablo Fernández, lo aprendí en Internet. Soy editor de vídeo, técnico de producción audiovisual y consultor. Y este es el capítulo 23 de la 8ª temporada. Y sin más preámbulos, vamos al lío. Yo este último fin de semana he estado pues echando un cable, ¿no?, a unos amigos en un congreso que gestionaban ellos, pues en la parte audiovisual, que es lo mío. Principalmente pues en control de presentaciones, vídeos, controlaba 2 equipos que estaban pinchados en una TEM Mini y desde donde el realizador pues gestionaba las pantallas en la sala, el streaming en directo que estaba en YouTube, etcétera, ¿no? Este tipo de cosillas a mí siempre me han gustado mucho, ¿no? Especialmente la parte de planificación técnica, de pensar el hardware que vas a utilizar, cómo lo montas, el flujo de señal de vídeo, cómo conectas todos los aparatos para que funcione sin sustos. Pues bueno, es una parte del trabajo que siempre me ha parecido muy entretenida y que me gusta mucho pintarlo, ¿no? Hacer mi pequeño canvas dibujando todo, y eso me entretiene un montón. Pero hoy no voy a hablar tanto de eso. Hoy voy a hablar de algo que para mí es muy crítico, bueno, para mí, para todo el mundo, es muy crítico en un rodaje o en un evento de este tipo, y es la captura del material, ¿no? El control de la ingesta y cómo gestionas las tarjetas de las diferentes cámaras, ¿no? Porque al final todo lo que estás grabando, todo el trabajo que estás haciendo vive dentro de esas pequeñitas tarjetas de memoria, ¿no?, que estamos tan acostumbrados a ir moviendo de arriba a abajo. Y si esa tarjeta se pierde, o si lo que copias falla, o si hay algún error, pues generamos un problema muy serio, ¿no? Cuando estás en un evento de este tipo, o en un rodaje normal, hay 3 cosas que siempre están presentes o siempre se tienen muy en cuenta, ¿no? La primera es la velocidad, que las cosas pasan muy rápido, las tarjetas se llenan muy rápido y los cambios de cámara y todo se hace muy rápido, ¿no? La segunda es la seguridad, porque el material que estás grabando probablemente sea irrepetible. Y la tercera es la gestión de los imprevistos, porque siempre pasan cosas en estos eventos. Cualquiera que esté habituado a los rodajes sabe que siempre hay imprevistos y siempre pasan cosas, siempre. Por eso es tan importante que el sistema que montas funcione de la manera más rápida, más clara y más segura posible. En producciones grandes, todo esto lo gestiona la figura de lo que se llama el DIT, el Digital Image Technician, del técnico de imagen digital. Es una persona que está en el set controlando un poquito el flujo digital del rodaje, ¿no? Gestiona las tarjetas, supervisa las calidades de la imagen, revisa exposiciones, comprueba focos incluso, controla que los archivos no tengan errores, incluso muchas veces participa también en definir el look del rodaje de cámara, y en cierto modo es el puente entre el punto de grabación y la postproducción, ¿no? El problema es que este puesto casi nunca existe en los rodajes pequeños o medianos. Muchas veces no existe incluso en los grandes, por desgracia, pero en los pequeños o medianos, evidentemente, pues no. Quitando alguna honrosa excepción, pues esa responsabilidad acaba repartida entre varias personas, normalmente los cámaras, alguien de control, bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Uno copia una tarjeta, otro copia otra, la pone por aquí, la pone por allá, alguien cree que ya está copiada, alguien le vuelve a meter en la cámara. ¿Esto ya está capturado? Sí, ya está capturado, pues la formateo, la has liado, ¿no? Y ahí el control pues se empieza a diluir y eso es muy peligroso. Yo he vivido algunas situaciones de estas de susto, y quizás por eso mismo, quizás porque he vivido esas situaciones, soy un poco obsesivo, un poco pesado con esta organización. Para esto, las veces que lo he hecho, que ya son unas cuantas, utilizo un método, bueno, que es muy sencillo, es una chorrada, pero a mí me ha funcionado muy bien siempre que lo he utilizado, ¿no? Lo primero es tener un punto de ingesta claro, es un punto de descarga, me da igual para qué, ¿vale? Es un equipo dedicado a copiar el material, todo lo que tiene que ser utilizado posteriormente en postproducción o en edición, tiene que pasar por aquí, ¿vale? Puede ser un portátil, un MacBook Pro, un MacBook Air, un iPad Pro, incluso en algunos casos ha sido, pero tiene que ser un lugar donde se copia todo. Nada de copiar cada uno en su ordenador, nada de ahora cojo este ordenador que está libre porque el otro está ocupado y descargo aquí, nada, siempre en un único punto. Y luego otro punto crítico de esto son los discos. Lo ideal sería trabajar siempre con 2 discos conectados al mismo tiempo, de forma de cuando copias una tarjeta realmente se están generando 2 copias, ¿no? Que hay una cosa que la gente no entiende, que descarga el material y ya lo da por asegurado. Hacerlo por duplicado, sobre todo además si hay varios días de rodaje, es más importante aún, porque yo el disco de backup ese me lo llevo conmigo, siempre.
pase lo que pase. No, que la instalación se queda aquí, que yo el disco de la copia de seguridad ese me lo llevo, siempre con el material, ¿vale? Y luego hay una tercera cosa que, bueno, puede parecer una tontería, pero que ayuda muchísimo. Y son 3 cajas. 3 cajitas o 3 botes o 3 receptáculos para poner tarjetas dentro. Una para tarjetas pendientes de copiar, otra para tarjetas copiadas, ¿vale? Y otra para tarjetas que están listas para volver a grabar, se han formateado o están sin usar, lo que sea. Solo las listas para volver a grabar independientes. No me gusta mezclarlas con las ya copiadas porque se pueden generar problemas, por eso pongo 3, ¿vale? Y esto a mí me parece súper básico, porque cuando llevas varias horas de rodaje, o llevas una jornada de 7, 8, 9 o 10 horas, estás cansado, todo el mundo tiene prisa, todo el mundo quiere acabar, y tener un sistema visual claro de dónde están las cosas y de dónde hay que dejarlas y de dónde hay que cogerlas es muy importante, ¿vale? Una vez que empiezas a copiar el material, otra cosa muy importante, al igual que cuando hacemos postproducción, y he hablado de ello en varios capítulos a la hora de organizar las carpetas, aquí es exactamente igual. Hay que hacer una organización de carpetas de antemano, antes del evento. No se hace en el evento, la estructura se lleva hecha de antemano, ¿vale? No hay que volverse loco, no hay que hacer nada sofisticado ni nada loco, o sea, simplemente algo lógico. Carpeta del evento y dentro, día 1, día 2, día 3, los días que hagan falta, y dentro de cada día, las cámaras, carpetas por cámaras, por ejemplo. Imagínalo, yo en el fin de semana he hecho el congreso, eran 2 días, tenía día 1, y dentro de día 1 tenía cámara 1, plano general, cámara 2, ponente, cámara 3, planos de recurso, cámara 4, varios de material que se esté grabando pues, con una cámara puntual, cualquier otra cosa, ¿vale? Pero para tenerlo todo directamente diferenciado. ¿Por qué? Porque además luego cada cámara, en este caso eran 3 cámaras iguales, pero tú puedes tener 2 cámaras iguales y una diferente, o 3 cámaras diferentes y necesitan un procesado diferente, ¿vale? Y las tienes ya separadas y para poder echar el ajuste directamente y gastar todo el material. Esto parece obvio, pero sorprendería la cantidad de veces que yo me encuentro con que no se hace. ¿Vale? Y luego llega el material a la edición y aquello es un caos, es una carpeta con archivos, con los nombres de cámara allí sueltos y búscate la vida por las fechas del archivo y ese tipo de cosas, ¿no? Esto ayuda un montón, primero, a asegurar el material que estás generando y le facilita la vida al editor más tarde, ¿vale? Y además aquí creo que hay una cosa que a veces olvidamos. El material que estás copiando no es solo un archivo. Ese archivo son horas de trabajo. Representa técnicos, representa cámaras, sonido, desplazamientos, alquiler de equipos, clientes, ponentes, presentadores, actores. ¿Vale? Muchas veces incluso representa algo que no se puede repetir porque lo que has grabado es algo único, un evento único, una ponencia, una intervención, una entrevista de una persona que ya se ha marchado. Si se pierde, la has liado, se perdió. Por eso trabajar con una sola copia, que es lo que decía antes, es una mala idea. En general, es muy mala idea. ¿Vale? Y aquí es donde entran en juego algunas herramientas profesionales que están pensadas para esto, ¿no? Para hacer la descarga de material de las tarjetas. 2 de las más conocidas y de las que voy a hablar ahora son el Shotput Pro y Offshot. Offshot es la que antes se llamaba Hedge, que es bastante conocida por mucha gente que la utiliza. Y estas aplicaciones, la diferencia que tienen con copiar archivos de manera normal es que este tipo de software pues verifica la copia, ¿vale? Lo que hacen es calcular, digamos que la huella digital del archivo original, y cuando termina la copia comprueba que el archivo copiado es exactamente igual que el anterior bit a bit, ¿vale? Esto lo hace mediante el proceso que se llama checksum, ¿vale? Y en muchos workflows de cine y televisión es obligatorio. Esto es algo obligatorio. Además, estos programas pues, te permiten copiar a varios discos a la vez, generar informes de ingestión, organizar automáticamente las carpetas, meter esa estructura que hemos dicho antes, meterla ya de antemano, gestionar varias tarjetas en cola. Metes una tarjeta, empieza a copiar, metes otra, se queda en cola y cuando termina la primera empieza la segunda. Todo bastante automatizado y cómodo, ¿no? En producciones más grandes incluso se integran con el flujo de postproducción más adelante. Por ejemplo, pues mientras se copia el material se pueden generar proxies automáticamente, aplicar loops de rodaje, aunque yo eso nunca lo he hecho, pero sé que se puede, preparar material para edición, no sé, crear diferentes versiones. Por eso es muy útil, pero bueno, ya entiendo que es otro nivel de producción en el que muchos normalmente no estamos o estás en situaciones muy puntuales, ¿no? Pero creo que es un sistema muy interesante de acostumbrarnos a usar. Primero, porque el informe de captura, el informe de ingesta que te genera, te hace un TXT o te hace un Word, depende de la aplicación, o un PDF, en el que te pone todo del archivo que se ha copiado, de dónde se ha copiado
a dónde se ha copiado, la fecha, la cantidad de tamaño del archivo, confirmado que se ha copiado, te hace un informe de todo, que luego es una justificación de tu trabajo, ¿no? En este sentido, yo estoy muy acostumbrado, veo a mucha gente que es, abro la tarjeta, o sea, la pincho en el ordenador, la abro y arrastro la carpeta del escritorio y arrastro el material. Y cuando termina de copiar, me voy. Copiar material arrastrando archivos en el Finder sin verificar es un riesgo, ¿vale? No si estamos grabándonos a nosotros mismos, como me puedo grabar yo en el podcast, y cojo, capturo y me pongo a editar. ¿Por qué? Primero porque no he borrado la tarjeta, sigue estando ahí el material, puedo repetirlo, etcétera. Pero cuando hay que reutilizar el material y tú esa tarjeta la tienes que borrar del tirón para seguir utilizándola, porque a lo mejor estás utilizando, yo qué sé, 10 tarjetas y las tienes que ir moviendo constantemente durante el día, pues es muy delicado, ¿no? El segundo problema, es, como decía antes, es trabajar con una sola copia. Es muy importante hacer varias copias. Y el tercer problema es, creo que es no tener ningún sistema para separar las tarjetas físicamente, que se monte un barullo de tarjetas al lado del ordenador. Oye, ¿estas están copiadas? ¿No están copiadas? ¿Quién ha metido esta? ¿Esta la habéis copiado? ¿Esta no? ¿Sabes? Creo que tener una organización en este sistema, poner una persona dedicada es importante. Normalmente es difícil que una copia de estas normal del Finder o de Windows, no lo sé, pues no lo suelo usar, pero supongo que también es raro que una copia de estas falle. Es raro que un archivo de repente te dé un error. El problema es el día que te le da. Y el problema es, como digo, en producciones pequeñitas y de este tipo, pues no pasa nada, entre comillas, pero cuando estamos trabajando en algo más grande, cuando falla, el marrón es de proporciones bíblicas. Entonces con eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Sí que hay una idea que me gustaría que quedase clara, o que a los que no hacéis estos procesos entendierais, y es que el material de un rodaje no vale lo que pesa el archivo ni vale lo que costó grabarlo siquiera, ¿no? Muchas veces son muchas más horas de trabajo y es mucho dinero lo que representa, ¿vale? No os vayáis siempre al ejemplo más pequeño, aunque si tú te dedicas a grabarte solo a ti, seguramente puedas implementar algunas de estas cosas en tu forma de trabajar habitualmente. Así que yo creo que proteger el material que vale tanto dinero no es algo opcional, es simplemente parte del trabajo y hay que profesionalizar al máximo esos procesos para evitar riesgos, ¿no? Si os gusta este mundillo, que a mí me encanta, me gusta muchísimo, hay varias webs que son muy, muy interesantes de visitar. Una se llama Did World, que tiene bastante información, pues bueno, sobre flujos de trabajo, en rodajes, este tipo de cosas. Otra que se llama Did Tools, donde pues, puedes ver configuraciones de hardware, carros, setups que se monta la gente. Es una profesión que en otros países hay mucha gente, sobre todo muchos freelance, que se dedica a eso, invierte su pasta en montar un buen setup, en un buen carro de gestión de ingesta de material, y trabaja en rodajes, trabaja en eventos, trabaja en sesiones de fotografía, incluso en mucho de este tipo de cosas. A mí me encantaría, yo me dedicaría a eso si pudiera en España. Bueno, más que en España, si pudiera aquí en el norte, en Cantabria, Asturias, País Vasco, a mí es algo que me gusta muchísimo y me lo paso muy bien. Y creo que si os gusta, echarle un ojo porque merece la pena. Y luego, por supuesto, echarle un ojo a las herramientas que os he dicho, que son Shotput Pro y Offshot. Os dejo los enlaces a todo en las notas del podcast porque son específicamente pensadas para este tipo de trabajo, ¿vale? Incluso la de Offshot, que era la de Hedge antes, ahora tiene una opción de licencia por proyecto. Es decir, tú tienes no te quieres gastar, no sé cuánto, no son 50 euros, una cosa así la licencia, o 150. Pero tiene una por proyecto que creo que son 29 euros o algo así, me ha parecido ver antes, que pues la usas para proyecto tal en las fechas tal. Y entonces el software te funciona durante esas fechas para poder utilizar la descarga de ese proyecto. Incluso lo puedes meter en presupuesto y a volar. Pero bueno, es una aplicación que directamente merece la pena cada duro que se invierte en ella. Os lo digo de verdad. Así que nada, echarle un ojo a todas estas cosas, ser muy conscientes de que la gestión del material es algo casi tan importante, si no tan importante como el rodaje, como la cámara con la que grabáis, como la postproducción que queréis utilizar luego, ¿no? El material es muy importante, hay que gestionarlo bien y hay que hacer copias de seguridad, acordaros de hacer copias de seguridad. Venga, nada más, un podcast cortito, pero que quería contar esto con vosotros.
Muchas gracias por escucharme, como siempre. Ya sabéis que podéis contactarme en el correo electrónico del minicast@gmail.com, en Twitter en @laurindel y en Mastodon en @laurindel@masto.es. Y por supuesto, muchísimas gracias por los emails y los comentarios que me dejáis últimamente, que se notan que cada vez son más. Me hace muy feliz, la verdad. Muchas gracias. Sed buenos, sed felices. Adiós.